Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, explicamos y sobre todo analizamos lo que está sucediendo en el panorama geopolítico en estos momentos, muy pendientes de Estados Unidos, de nuevas acusaciones contra Donald Trump. El fiscal Jack Smith reabre el caso por las elecciones de 2020, pendientes también del debate que se va a celebrar el próximo 10 de septiembre entre precisamente el expresidente Donald Trump y la candidata demócrata Kamala Harris. Vamos a mirar también a lo que sucede en el conflicto en Ucrania con Rusia, que ha rechazado el plan de paz de Zelensky. Decía que para septiembre quiere presentar precisamente este plan tanto a Biden como a Kamala, como posiblemente a Donald Trump. Dmitry Peskov ha salido al paso y dice que no quieren saber nada, que no van a aceptar ningún plan de paz y que van a continuar con la operación especial. Mirando precisamente a Ucrania, mirando a Zelensky, les contamos también que Político está reportando que Ucrania tiene una lista que quiere presentar también, en este caso a Estados Unidos, de posibles blancos a los que atacaría con misiles de largo alcance proporcionados por Estados Unidos. Una lista de blancos para atacar en territorio ruso. Pendientes de estas cuestiones, también por último miraremos un día más a lo que sucede en Venezuela. Ayer Maduro anunciaba una nueva revolución dentro de su gobierno. Algunos dicen que esa trinchera. Se esperan además protestas en el día de hoy, no solo en Buenos Aires, sino también en Venezuela, mientras que, por cierto, en los próximos minutos comenzará la Organización de Estados Americanos, a petición de Estados Unidos, de Chile o de Argentina, una reunión de emergencia por la crisis en Venezuela. Hablan, en este caso, de que se están vulnerando los derechos humanos. Van a poder seguirlo, por cierto, en nuestro canal en paralelo. Nosotros seguimos ahondando precisamente en todas estas noticias y empezamos mirando al fiscal especial Jack Smith. Les contamos que ha presentado durante este martes una nueva petición en contra de Donald Trump, una acusación formal contra el expresidente por sus presuntos intentos de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. En este documento de 36 páginas que será presentado ante un segundo jurado que no ha escuchado el caso, el fiscal especial redujo ciertas acusaciones contra el expresidente, pero mantuvo los 4 cargos que acusaban a Trump de liderar una conspiración para defraudar a Estados Unidos y subvertir los resultados electorales. La nueva acusación eliminó las acusaciones del caso original, que precisamente acusaban a Trump de supuestamente presionar al Departamento de Justicia para que le ayudara a anular los resultados de las elecciones de 2020. El mes pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos se puso parcialmente del lado del expresidente en relación con el caso de las elecciones de 2020, dirigido por el fiscal especial Jack Smith. Señaló que a Trump se le debería conceder al menos una inmunidad presunta frente al procesamiento. Pendientes también del conflicto en Ucrania, la presidencia de Rusia ha rechazado este miércoles las declaraciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre un plan que presentará en septiembre a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para poner fin al conflicto, recalcando que Moscú continuará con su ofensiva en el país vecino. Decía Peskov, no es la primera vez que escuchamos afirmaciones similares por parte de representantes del régimen de Kiev, es lo que manifestaba el portavoz de la presidencia rusa. Dice además que son conscientes de la esencia de este régimen. Agregaba que es más que obvio que no se dan los requisitos para esas negociaciones. Así ha asegurado que el ejército ruso continúa su operación militar especial. Y mientras tanto, en Ucrania, sus autoridades planean presentar próximamente a responsables de seguridad nacional en Estados Unidos una lista de objetivos en territorio internacionalmente reconocido de Rusia susceptibles de ser atacados con armas de largo alcance. Es lo que informa el medio político. El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, y el jefe de la oficina presidencial, Andrei Yermak, tienen previsto viajar esta semana a Washington, donde presentarían esta lista de blancos a la administración Biden en su intento por persuadir a la Casa Blanca de que merece la pena levantar la prohibición occidental sobre este tipo de bombardeos. En concreto, están hablando de que, según estas fuentes, la lista de los objetivos que Kiev pretende destruir en suelo ruso sería más detallada que la presentada en anteriores ocasiones, en general tratándose de un último esfuerzo para convencer a Washington de que levante las restricciones. Sin embargo, las autoridades en Estados Unidos, según recuerda Político, piensan que levantar estas restricciones no van a suponer una diferencia estratégica en el conflicto bélico, ya que Rusia ha alejado de la frontera sus objetivos más importantes, incluidos los aviones, y los ha puesto fuera de alcance. Sin embargo, Kiev designó esta vez los objetivos prioritarios que a su juicio se podrían alcanzar con los misiles estadounidenses de largo alcance. Y pendientes por último de Venezuela, y es que Nicolás Maduro ha removido de arriba abajo su gabinete de ministros para rodearse de los pesos pesados del chavismo. Los grandes ganadores después de las elecciones del 28 de julio son la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, que sigue en su cargo, pero que además absorbe el Ministerio de Petróleo, y Diosdado Cabello, el número 2 de la revolución, y que regresa al gobierno para hacerse cargo del Ministerio de Interior
y justicia, decía Maduro. Diosdado sabe mucho de paz mientras disparaba con la mano derecha en forma de pistola. Lo hizo en 2 ocasiones para acentuar la importancia del nombramiento del más duro de la revolución. Cabello va a comandar el aparato junto al general Vladimir Padrino, quien continúa al frente del Ministerio de Defensa, y del mayor general Iván Hernández Dala, el jefe de la Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Bueno, pues muy pendientes de la actualidad de todos estos temas. Llega el momento del análisis, llega el momento de presentarles al panel de expertos con el que contamos en el día de hoy. Como prácticamente todas las semanas tenemos a Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal? Buenas, Eduardo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantados de tener por aquí un día más. Presentamos también a Enrique Refollo, experto en geopolítica y doctor en geografía militar. ¿Qué tal? Enrique, muy buenas. Buenas tardes. Un gusto y un gran saludo a todos. Un placer tener también por aquí de nuevo. Y por último presentamos a Paco Arnau, analista internacional de redes y medios. ¿Qué tal? Buenas, Paco. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues encantados de teneros a los tres por aquí en un día de nuevo de mucha actualidad. Si os parece, empezamos mirando a Estados Unidos. Nuevas acusaciones contra Donald Trump en medio de la campaña, en medio también ya prácticamente del debate que vamos a tener en los próximos días. El próximo 10 de septiembre vuelven a salir cargos en contra de Donald Trump, aunque eso sí, parece que serían, en todo caso, después de las elecciones. Pues esto te quiero preguntar, Paco, por la campaña presidencial y, bueno, pues que vuelvan a aparecer estos cargos en contra del expresidente. Bueno, hay 2 factores a analizar en esta última fase de la campaña o precampaña presidencial en Estados Unidos, ¿no? La operación Kamala Harris, que bueno, ahora presentan como si fuera un nuevo fenómeno pop, y no hubiera participado de la administración actual, ¿no? Siendo su vicepresidenta y además la número 2 de la candidatura de Biden, ¿no? Por otra parte, los medios más o menos afines al Partido Demócrata están hablando de que hay un gran avance en las encuestas por parte de Kamala, que no se compadece con otras acciones que estamos viendo, ¿no? En la precampaña, en esta precampaña, que es, por ejemplo, esta acusación, reabrir esta acusación contra Trump en relación con las elecciones de 2020. Que, por cierto, tanto que se habla de Venezuela, las elecciones de 2020 en las que salió elegido Biden estuvieron plagadas de irregularidades, ¿no? De todo tipo, ¿no? Y bueno, pues ahora que se reabra este caso ahora, precisamente cuando estamos a las puertas de unas nuevas elecciones presidenciales en las que se presenta de nuevo Trump, bueno, indica que a pesar de la euforia no las tienen todas consigo y están apretando todas las clavijas, ¿no? Yo dije hace tiempo que el Partido Demócrata y su entorno, que no es otro que el complejo militar industrial y Wall Street actualmente, es el partido que lo representa, iban a intentar por lo civil o por lo criminal que no perder las próximas elecciones, ¿no? Y bueno, pues esto se confirma, ¿no? De alguna forma, ¿no? Con los últimos acontecimientos, ¿no? Continúan con esa vía judicial contra Trump y bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Porque si siguen tirando de la cuerda, evidentemente lo que van a provocar es mayor inestabilidad social y un clima de enfrentamiento civil en una sociedad estadounidense ya de por sí muy fracturada, ¿no? Eminentemente fracturada en 2 bloques, ¿no? Representados por ambos candidatos, ¿no? Muy pendientes de ambos candidatos, del debate, también, bueno, de esta campaña que, como bien decía Paco, entra en su recta final y, bueno, pues llama mucho la atención estas encuestas, ¿no? Ayer, por ejemplo, contábamos una encuesta que dice que Kamala Harris está 7 puntos por delante de Donald Trump. Enrique, pues esto te quiero preguntar por las encuestas y por esta campaña que se está montando, como bien decía Paco, ahora con el nuevo fenómeno, ¿no? de Kamala Harris y, pues también ahora, curiosamente, reabriendo estos casos contra Donald Trump. Sí, sobre todo la campaña de los republicanos se basa en mostrar, bueno, en que Trump esté ahí como cabeza, como figurante, como el tipo que va a hacer América grande de nuevo, y por el otro lado, o sea, de hacer que hable mucho, y por el lado de los demócratas es que hable lo menos posible. Porque también el problema, y esto debería de hacer que alguien en el Partido Republicano, en el Partido Demócrata, perdón, se replantease las cosas, y es cómo puedes tener a una candidata que no puede pasarse ni 5 minutos sin partido.
partirse de risa en cualquier momento y lugar, lo cual da una imagen tremendamente nefasta. Pero esto no es algo nuevo, no es algo que estemos descubriendo ahora, es algo que se sabía desde 2021, desde que recibió ese puesto de vicepresidente de Estados Unidos, y que precisamente por eso la han tenido alejada de los focos durante todo el mandato. Es decir, era Joe Biden el que aparecía en todas partes y que no estaba en sus cabales, lo cual también ha sido descubierto justo 4 años después. Es decir, al principio todo iba bien, estaba con una mentalidad de chavalote, todo sano, y ahora resulta que, bueno, que no estaba en sus mejores formas mentales y que por eso tenía que abandonar la carrera presidencial. Claro, otros dijeron en Estados Unidos, bueno, si no está como para soportar una carrera presidencial, ¿acaso está para terminar la legislatura después de todo lo que se ha visto? Y por el lado de Kamala, el hecho de cómo la han elegido deprisa y corriendo para que los republicanos no tuvieran la excusa de, bueno, es que ustedes han puesto a Kamala Harris por el dedazo. Que hablan de dictaduras en otros sitios y ponen a su candidata de los demócratas sin una mínima democracia interna, por lo menos aunque sea fingida, pero que por lo menos esté ahí. Y luego, por otro lado, pues en fin, es una candidata que lo de hablar no es su fuerte, solo es sonreír y es básicamente una pancarta en 3 dimensiones, que mejor no le pongas sonido porque si no la escuchas partirse de risa o la escuchas decir cosas y no está bien. Entonces, con esto lo que tenemos es una campaña en Estados Unidos donde a Trump una vez más le intentan hacer esa guerra jurídica, a ver si lo inhabilitan de algún modo, o por lo menos, aunque no lleguen ya a tiempo para las elecciones, que le tengan esa difamación y que todos los demócratas, incluidos los Soros, tanto el padre como el hijo, se dediquen a lanzar todo tipo de improperios contra Trump, llamándolo presidelincuente y demás. Mientras tanto, esto para un país en el que no hubiera la polarización que hay ahora, pues hubiera sido trágico décadas atrás, pero en un país, en un Estados Unidos ahora, con esta polarización, que los demócratas intentan hacer algo contra los republicanos en ese sentido, el público republicano va a decir que se vayan al infierno los demócratas y su establishment y todo su equipo. Y mientras tanto, bueno, los demócratas piensan también lo mismo de los republicanos, es decir, esa polarización sería como para pensárselo, en caso pues de que pensara alguien ahí, y por el otro lado esa calidad de candidatos, especialmente en el lado demócrata, donde Biden no estaba en sus cabales, con el tiempo ya lo han reconocido, Kamala Harris tampoco lo está, y ya lo acabarán reconociendo en algún momento y dirán, no era la mejor candidata para enfrentarse a Donald Trump y demás. Y bueno, sí, agua pasada, todos le pondrán tiritas a la herida. Bueno, pues pendientes de las heridas de Kamala Harris, de los demócratas y bueno, pues también de cómo quede la cosa después de las elecciones. Eduardo, te quiero preguntar a ti también por esta campaña en contra de Donald Trump, también si de alguna forma le refuerza, ¿no? Teniendo en cuenta lo que ya ha pasado, y vamos a ver también lo que le espera, ¿no? De aquí hasta noviembre. Yo creo que esta campaña contra Donald Trump lo que va a hacer es movilizar a uno y otro lado, que ascienda el número de personas que voten. ¿Por qué? Porque los que estén dudosos respecto a Trump, si le votan o no le votan, empezarán a verlo como una víctima, y los que estén pensando si votan o no votan a Kamala Harris estarán pensando que menudo sujeto tienen enfrente. Con lo cual, pues bueno, un poco más de lo mismo. Respecto a lo que se acaba de señalar, Kamala Harris, lo decíamos, ¿no? Kamala Harris es un icono, no pasa de ese nivel. No pasa de ese nivel. Me ha sorprendido muchísimo que hayan propuesto que los micrófonos estén abiertos, ¿no? Como si tuviera esa agilidad para el debate con alguien tan bregado como es Trump. Habrá que verlo. Yo desde luego lo seguiré con gran interés, porque sinceramente nadie recuerda una frase brillante de Kamala Harris improvisada ante cualquier tipo de audiencia. El hecho de que los micrófonos estuvieran cerrados pues le permitía tener un discurso previo, ensayado, con sonrisas, etcétera, para su público, que es algo que tiene que salir. Es como jugar con el Madrid ahora, ¿no? En primera parte te encierras y a ver qué pasa en la segunda, si nos dan una oportunidad. Pues yo creo que esa era la opción de Kamala Harris, pero no, sale a ganar el partido,
sale a ganar el partido con todas las de la ley, porque indiscutiblemente el peso que tiene el Partido Demócrata en la movilización de cargos que van a rodear a Donald Trump pues es indiscutible. Quien lo está moviendo son ellos, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué pueden hacer por ella los medios de comunicación afines. Yo recuerdo cuando estudiaba historia y se hablaban del Palacio de Versalles, se montaban maravillosas obras en las cuales al final, como fin de fiesta, salía el Rey Sol disfrazado, bajando del cielo y tal, pero no tenía que decir ninguna frase porque no tenía ninguna habilidad para ello. Vamos a ver qué montaje organizan en torno a este personaje, a esta Kamala Harris, para que brille un poco más. Lo único bueno que se puede decir de ella en este momento es aquello que señalaba Oscar Wilde. Es una persona, decía de uno de sus personajes, del que se puede decir muy poco, y eso ya es mucho hoy en día, ¿no? Bueno, afortunadamente es una persona sin muchas cosas en contra, que se hayan descubierto, por lo menos, y tampoco muy pocas cosas a su favor. Vamos a ver una sucesión de enjuiciamientos o intentos de enjuiciamiento de Trump, indiscutiblemente, por docenas de ellas. ¿Por qué? Pues porque eso permite lanzar acusaciones con o sin fundamento. Esto lo estamos viendo en todos los escenarios políticos del mundo en estos momentos, ¿no? Recuerda aquella frase de calumnia que algo queda. Bueno, pues vamos a ver cómo lo mueven y vamos a ver si realmente es Kamala Harris o su entorno el que nos dice de su futura estrategia política algo más que la agenda woke o la agenda 2030, ¿no? Porque lo que está claro es que para los rivales que tiene enfrente Estados Unidos, que son China y Rusia, Trump es visto como una persona con la que se puede negociar. Es decir, no tengo nada en común contigo, pero ya partiendo de esa base, pues creo que podemos negociar. Kamala Harris, pues sencillamente no tiene ningún bagaje diplomático, ningún bagaje en política exterior y tampoco tiene detrás de sí a un Henry Kissinger como lo tuvo en su momento Nixon, ¿no? No, tiene a Anthony Blinken, que supongo que lo perpetuará por aquello de que tiene un buen entender con Israel, es también siguiendo una vieja tradición norteamericana, y no hay ninguna crítica en esto que voy a decir, es una persona judía, igual que lo fue Kissinger, igual que han sido muchos secretarios de Estado, precisamente para mostrar una imagen mucho más amable a la hora de trasladarse a Israel a demostrar afinidad y disposición en las ayudas militares y económicas que en todo momento necesita este Estado. Bueno, pues pendientes de Estados Unidos, pendientes también en este caso, bueno, pues de soslayo de Oriente Medio, si os parece, vamos a mirar ya lo que sucede en el conflicto en Ucrania, después de la incursión en Kursk, después también de las declaraciones de Volodymyr Zelensky. Decía en el día de ayer, bueno, pues que es Putin el que no quiere la paz, decía además que va a presentar un plan de paz tanto a Biden como a Kamala Harris, como posiblemente a Donald Trump. Rusia ha salido ya al paso y dice, bueno, pues que no sean las condiciones en estos momentos para realizar ningún tipo de conversación y que van a seguir adelante con su operación especial. Paco, por esto te quiero preguntar, ¿cómo de cerca o de lejos estamos de una negociación, también teniendo en cuenta, hablaba yo de la incursión de Kursk? También hemos conocido, pues hace escasos días, que Ucrania estaba detrás del sabotaje del Nord Stream. Claro, no parece el momento más propicio para negociar ahora mismo, claro. Sí, es que, claro, hablar de negociaciones de paz por parte del régimen de Kiev o de Zelensky y al mismo tiempo realizar una incursión sobre el territorio ruso, una incursión que además no tenía objetivos militares, ¿no? Sino fundamentalmente era una operación de relaciones públicas, ¿no? Lo que, como así llaman los expertos militares, ¿no? Parecida a las que hacían los estadounidenses en Vietnam, ¿no? Cuando sufrían derrotas en el campo de batalla, lanzaban ofensivas que llamaban de relaciones públicas, ¿no? Para copar titulares y intentar recuperar algo de prestigio perdido ante la opinión pública, ¿no? Y claro, tampoco se compadece el hablar de propuesta de paz o de negociar la paz con el régimen de Kiev, cuando al mismo tiempo continúa
bombardeando objetivos civiles en el Donbass, lo que ellos reclaman como territorio ucraniano. Es decir, que no sale en los medios de comunicación, no lo vemos en los telediarios, pero prácticamente a diario la artillería desde las líneas ucranianas sigue martirizando a los habitantes de Donetsk, ¿no? Y Lugansk. Entonces, bueno, es decir, y si al mismo tiempo, por otra parte, Ucrania está planteándose que utilizar armamento de largo alcance contra Rusia, y está pidiendo permiso a sus jefes de la OTAN y de Estados Unidos a tal efecto, pues claro, ¿en qué condiciones se pueden entablar negociaciones de paz con estos antecedentes, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pero claro, yo creo que la táctica rusa ahora mismo va a ser ganar cada vez más territorio dentro de lo que era Ucrania, sobre todo en el frente principal, que es el frente del sureste, para alejar, digamos, las posiciones ofensivas del régimen de Kiev y de la OTAN de territorio ruso, ¿no? Y bueno, lo que indica la realidad es que al mismo tiempo que lanzaron esta operación propagandística en Kursk, que no ha tenido objetivos militares, porque no había en la zona, digamos, objetivos militares claros a batir, pues al mismo tiempo estamos viendo cómo siguen bombardeando también zonas que, como he dicho antes, pertenecían a Ucrania, ¿no? En Donbass, ¿no? Donetsk y Lugansk. Es decir, yo creo que al final lo que está dictando la realidad en el campo de batalla real es que Rusia sigue ganando la guerra. Es decir, en las últimas semanas hemos asistido a avances en el sureste y a la toma ya de localidades estratégicas, ¿no? Y el inicio también de operaciones para la toma de ciudades estratégicas, como es el caso de Toretsk, ¿no? Y bueno, esto indica que a partir de ahí, una vez que se pierdan esas plazas fuertes por parte del ejército ucraniano, lo que hay por delante es prácticamente estepa, ¿no? Es decir, que pueden seguir avanzando mucho más rápido de lo que ha sido hasta ahora, puesto que hasta ahora la guerra se ha limitado prácticamente a zonas en las que el ejército ucraniano había fortificado sus posiciones y sus defensas durante años, ¿no? Desde que comenzaron esta guerra en 2014 y 2015. Bueno, pues muy pendientes de estas posibles, o más bien cada vez más imposibles negociaciones, de los intentos de Zelensky y el hecho de que Rusia haya dicho que no se va a sentar a negociar. Quiero preguntarte también a ti, Enrique, ¿cómo ves la situación después de la incursión en Kursk, después de, como decía, que hayamos conocido que Ucrania estaba detrás del sabotaje del Nord Stream y también después de los ataques masivos de Rusia durante los últimos días, también como una especie de respuesta, ¿no?, de lo que ha sucedido? Bueno, pues empezábamos este mes de agosto con esa operación ucraniana intentando, según decían, tomar la central nuclear de Kursk e intercambiarla por la central nuclear de Energodar en la zona de Zaporozhye. No la central nuclear de Zaporozhye, de la ciudad, sino en Energodar, que esto en muchísimos medios de comunicación españoles se dedican, incluso en algunos que hacen luego de verificadores, y en fin, señalaban la central nuclear de Energodar en Zaporozhye, en la ciudad. En fin, bueno, pues pensaban que rápidamente iban a tomar la central nuclear rusa en Kursk y así podrían sentar a Rusia a una mesa de negociaciones y hacer un cambio por otro, etcétera. Y lo que, bueno, parece que se sorprendieron algunos al darse cuenta de que un país con 17 millones de kilómetros cuadrados tampoco tiene mucho problema por darle a un país un puñadito de metros cuadrados. Temporalmente, evidentemente. Es decir, que las defensas rusas son elásticas, son flexibles y que ceder un poco de territorio no es ningún problema ni ahora ni históricamente. Otros en Occidente, especialmente en la prensa británica, ya lo ponían como este es el avance definitivo, es la derrota que va a causar a Rusia. Y dices, vamos a ver, ¿comparáis esto con Napoleón y con Hitler? Pues en fin, de verdad no queda ni un cerebro entero en Londres como para decir esto, pero bueno, ilusiones. La cosa es que ha pasado ya 2 semanas y media de esa operación ucraniana
ucraniana, y Rusia no ha mostrado un interés excesivo por decir vamos a traer tropas de las operaciones en Donbass, de la dirección de Pokrovsk, y los vamos a meter aquí, sino han seguido avanzando tal y como venían haciendo y han traído más tropas que tenían en reserva, pero no en esa zona del frente. Sorpresas de la vida. Pensaban que Rusia estaba acabada. De hecho, hoy estaba leyendo el Twitter del Ministerio de Defensa británico y decían que las tropas rusas en el frente se estaban quedando sin agua. Bueno, esto me recuerda a lo del año pasado, más o menos por estas fechas, cuando dijeron que la contraofensiva ucraniana en Zaporozhye fracasó porque se enfrentaron a arbustos y minas, que resulta que los rusos tenían una producción inmensa de minas y los arbustos también impedían los movimientos de tropas y cosas de la vida les falló. En este caso, la operación, por un lado, recuerda a esa operación alemana de las Ardenas en invierno del 44 y por otro lado también, por algo reciente, recuerda a ese asalto hacia Krinky y otras zonas en la ribera sur del río Dnieper, en la parte final, intentando hacer cabezas de puente previendo una especie de desembarco de Normandía o algo parecido, por lo menos en sus cabezas así lo funcionaba, y Rusia no tuvo ningún problema en ceder un poquito de territorio para dejar que los ucranianos, que Zelensky siguiera ordenando el envío de miles y miles de infantes de marina ucranianos a tomar esa cabeza de playa, a mantenerla, mientras que los rusos simplemente la bombardeaban. Y cuando fue insostenible, los ucranianos se acabaron retirando y listo. En el caso de Kursk lo ven exactamente igual, que intenten lo que quieran, que metan todas las tropas que quieran, cuanto más tiempo vaya a pasar, más artillería y más bombas les van a caer del lado ruso, entonces no tienen ningún problema. Y por otro lado también, a lo mejor alguien se pensaba, o sea, a lo mejor, bueno, no, realmente parece que en Washington o en Kiev se creían su propia propaganda y se pensaban que por invadir un poco a Rusia ya le iban a generar un efecto dominó y se iba a hundir aquello, se iba a hundir el país, iba a haber una guerra civil e iban a ganar la guerra así como, no sé, entre la magia y la ciencia ficción. Pero resulta que no, y han conseguido el efecto contrario, que es que los rusos vean cómo los ucranianos les han invadido y justo todo eso que los ucranianos decían de los rusos eran exactamente lo que los ucranianos le están haciendo a los rusos, como asesinar civiles, bombardear casas, saquear edificios. Entonces el efecto en los rusos es precisamente el contrario de lo que algunos pensaban, como digo, en Kiev o Washington, que pensaban que esto iba a ser un efecto demoledor y al contrario lo que ha hecho es que los rusos pidan más mano dura y que incluso haya más voluntarios para ir al frente, para ir a la guerra. De hecho, caso similar es con la vecina Belgorod, donde los ucranianos pensaban que iban a hacer lo mismo, que podrían bombardear y al estar bombardeando con artillería, lanzando drones, etcétera, esto produciría un resentimiento en la población y les haría ponerse del lado de Kiev. Y lo que consiguieron es que en Belgorod se pusieran más del lado ruso. Y de hecho en las elecciones presidenciales de marzo, las rusas, se notó especialmente porque es donde una de las regiones donde más votos obtuvo Putin, precisamente, y donde también más voluntarios ha habido para el ejército ruso. Entonces, el efecto que buscaban, sí, relaciones públicas, efectivamente, y lo que pensaban que iban a conseguir sobre el terreno es justo lo contrario, lo que han conseguido ahora, y con esto termino. Lo que les queda es esa suposición de que Ucrania está construyendo sus nuevos misiles balísticos y que con eso van a poder atacar Moscú, San Petersburgo, etcétera, y se piensan algunos que los rusos van a ser atacados con eso, en el caso hipotético de que eso suceda, de que les van a poder atacar y no va a haber represalia rusa. Precisamente lo hemos tenido días atrás, cuando de repente se ha encontrado con un ataque de cientos de drones y misiles rusos. Pensaban, no, mira, qué criminales, qué bestias, qué salvajes. Y dices, esto es una respuesta a lo anterior que hicieron los ucranianos, etcétera, y es la historia de siempre que se lleva repitiendo 2 años y medio. Atacan a civiles, atacan depósitos de combustible, intentan atacar centrales nucleares y luego reciben la respuesta rusa y dicen qué malos son los otros, y en fin, no se dan cuenta de que había esas líneas rojas y que eran de verdad.
Bueno, pues pendientes de las líneas rojas, del frente en Kursk, también de las negociaciones. Eduardo, quiero saber también cuál es tu opinión de, bueno, en qué punto está este conflicto, qué opciones hay de una negociación en estos momentos y también de una posible respuesta más dura por parte de Rusia. Muy bien, hablemos de la negociación. Tú lo has señalado. Volodymyr Zelensky va a mostrar su plan estratégico de ataque a no solamente la candidata demócrata y su administración, sino también a Trump. Esto pone muy a las claras hasta qué punto estos no salen al baño ni sin pedir permiso, ¿no? Es decir, en este momento la dependencia ucraniana de Estados Unidos es absolutamente total. Eso de que vayas con tu plan estratégico a preguntar a un señor de fuera, pues cuando menos es muy curioso. Después hay otro tema y es el tratado. Había un borrador de negociación, pero la administración ucraniana, en concreto su presidente, ha señalado que hay una línea roja que no se puede negociar, que es la pérdida de territorio ucraniano. Bueno, esto es vivir en una realidad paralela. Es decir, las guerras son y han sido y seguirán siendo siempre... perdón, un momento, se ha desconectado aquí. Perfecto, ya. Las guerras son las que trazan las fronteras. Esta guerra va a trazar fronteras, unas fronteras nuevas, indiscutiblemente, y hay que asumirlo. No existe un solo metro cuadrado en todo el globo que no haya sido dibujado con sangre, ¿no? Y eso de ceder terreno, sobre todo cuando las cosas no te van mal, pues ya como punto de partida desdice de las posibilidades de éxito de una negociación. Por lo que se refiere a la guerra, bueno, ya los F-16 han llegado al frente, el otro día derribaron uno. No quiero decir con esto que haya sido una mala decisión la de incorporar estos aviones, sino que tenemos que mirar un poquito más al fondo, más allá, y es el hecho de que las guerras, lo estamos viendo también en Israel, las guerras ya no se deciden tanto por aviones tripulados como por misiles y por drones, que es mucho más económico. Lo que cuesta formar a un piloto es bastante más de lo que cuesta uno de esos aviones, ¿no? Si tú puedes por el mismo precio mandar 50, 60, 70 o 100 misiles y drones, pues lógicamente está definiendo una organización y unos recursos militares completamente distintos. Hay una cosa que se acaba de señalar, ¿no? Y es ese optimismo respecto a estamos avanzando en algo que generaba en los militares alemanes una enorme depresión, y era una estepa interminable, ¿no? Seguimos avanzando y avanzando, pero esto retroceden, y nosotros cada vez más lejos de nuestras líneas logísticas. Habrá que ver hasta qué punto aguantan las líneas logísticas un hipotético avance sobre un territorio como el de Kursk, que es como un inmenso mar de verde, sin colinas ni elementos destacados. Es como luchar prácticamente en el mar, ¿vale? Y yo pienso, como se ha señalado también antes, la comparativa. Hay comparativas que son odiosas, pero claro, estamos hablando de Belgorod. En Napoleón no paró hasta Borodino, ¿eh? Hasta Borodino, o sea, eso fue un avance, ¿no? y perdió. Los alemanes no pararon hasta Smolensk y perdieron. Los alemanes cogieron en los primeros 2 meses cerca de 3 millones de prisioneros. Hoy la prensa comentaba que alcanzaban casi los 600 prisioneros rusos en esta ofensiva. Bueno, pues la verdad es que no sé. El hablar de ofensiva, de éxito y de avance me parece un poco insultante en estos momentos, ¿no? O sea, a cualquier persona que no estoy hablando de estrategas que hayan hecho un curso de Estado Mayor ni cosas por el estilo, sino cualquier persona sensata. O sea, Belgorod, pues con todos mis respetos, es eso, y ni siquiera han conseguido entrar, como se acaba de señalar, ¿no? Con éxito, ¿no? Y ni siquiera se han ganado la batalla de los corazones y las mentes en Belgorod. O sea, es que es tristísimo, pero es así. Yo creo que, y es una cosa que el otro día me quedé con ganas de decir,
cuando se comentaba eso que has señalado tú del ataque al Nord Stream, ¿no? Ucrania estaba metida de hoz y coz en esta historia. Y señalaban en los comentarios que acompañan a las emisiones de estos programas, que siguen miles y miles y miles de personas por todo el mundo, por ello os felicito. Y la CIA no estaría metida en eso porque realmente la cobertura del servicio ucraniano, con todos mis respetos, no puede llegar a tanto. Si eso se llegase a desvelar en algún momento, pondría en evidencia que nuestro aliado occidental, Estados Unidos, mira primero por sus intereses y colocar su carísimo gas licuado y su petróleo a un mercado cautivo que es Europa. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El hecho de que se haya descubierto lo del Nord Stream, pues también pone en evidencia otra cosa. El hombre de la paz ya no es Zelensky, no es la persona que se puede sentar a discutir si va a haber paz o no, tendrá que ser otra autoridad ucraniana. Otra autoridad ucraniana, porque este señor, incluso yo he leído artículos en prensa nacional y extranjera que señalaban, no, en el último momento quiso pararlo, pero no pudo, pero lo intentó, o sea que estaba al tanto de que eso iba a ocurrir. Han tratado de quitarle con un sentido de culpa a Zelensky, diciendo que realmente, bueno, que hasta el último momento no lo tenía muy claro y luego ya, esto es como cuando en las películas vemos que los helicópteros ya han salido de ya no hay marcha atrás, chicos, ¿no? Pues un poco así, ¿no? Un poco bastante ridículo la explicación que han dado. Y eso desautoriza indiscutiblemente a Zelensky como el hombre que firme la paz por parte de Ucrania, porque ha estado en lo legítimo y lo ilegítimo de esta guerra. El propio Zelensky, si os parece, vamos a andar en otra cuestión con la que abríamos este espacio. Les contábamos la lista que tiene el presidente ucraniano, la lista que quiere presentar a Estados Unidos de los blancos que quiere atacar dentro de Rusia, quiere convencer de esto a Estados Unidos, se espera una reunión durante la próxima semana. Claro, estamos hablando de paz, estamos hablando de negociaciones, pero al mismo tiempo vemos que Zelensky sigue presionando a sus aliados para atacar más profundamente, para atacar el interior de Rusia. Como decía antes Paco, claro, así pues, parece complicado negociar. Sí, además porque negociar con Zelensky y su gobierno, el régimen de Kiev, no es negociar con los verdaderos, los que realmente iniciaron esta guerra y la están desarrollando, ¿no? Y son los que dan las órdenes, que es Estados Unidos y la OTAN. Es decir, esto es algo más que dependencia de Ucrania, ¿no? Con relación a Estados Unidos y la OTAN. Es que esto es una guerra de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia. Entonces, claro, es otro hándicap a la hora de plantear una negociación entre Ucrania y Rusia. Es decir, sería una negociación falaz, puesto que quienes están detrás realmente de esta guerra desde sus inicios son Estados Unidos y la OTAN, ¿no? Cuando provocaron el golpe de Estado de ultraderecha de 2014 que dio paso al nuevo régimen ucraniano, ¿no? Y al inicio de las hostilidades en el Donbass, fue cuando empezó esa guerra, ¿no? Por otra parte, claro, otra cosa que se plantea, ¿no? La propaganda ucraniana sobre la incursión en Kursk es que han llegado a controlar 1.000 kilómetros cuadrados. Claro, estamos hablando de que Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados y que en 1.000 kilómetros cuadrados, la gente no se aclara con las hectáreas cuando hablan de incendios forestales, y 1.000 kilómetros cuadrados, ¿qué es? Pues es una quinta parte o menos de la Comunidad de Madrid. Eso comparado con Rusia no es nada, absolutamente, ¿no? Y además, como bien se ha dicho, es un territorio de estepa, es decir, donde al final están acabando en encerronas y sometidos al fuego de artillería. No hay información sobre esto porque es evidente que la información sobre la guerra en Ucrania está sometida a censura en el mundo occidental, pero ha habido bajas considerables, tanto de ucranianos como de fuerzas especiales francesas, británicas y estadounidenses sobre el terreno en esa incursión, ¿no? Y sobre lo del Nord Stream, puntualizar una cosa, claro, es decir, ahora se descubre que ha sido Ucrania, ¿no? Sí, bueno, Ucrania. Siempre que hay un crimen, lo primero que hay que preguntarse es cui prodest, ¿no? ¿A quién beneficia, no? ¿A quién ha beneficiado la voladura del Nord Stream? Pues evidentemente ha beneficiado a Estados Unidos, ¿no?
que ha empezado a vender su gas licuado a un precio un 40% como mínimo más caro que el gas ruso, y que era el motor de la industria alemana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿a quién ha beneficiado la voladura de Nord Stream y quién puede estar detrás? Si no es el ejecutor, sí el autor intelectual. Pues yo creo que evidentemente Estados Unidos, ¿no? Yo creo que en el fondo lo que estamos viendo aquí también, y esto está relacionado con lo primero de lo que hemos hablado, que es la campaña electoral estadounidense, es que están acelerando los acontecimientos para conseguir algo, ¿no? de cara al propio electorado demócrata, ¿no? Algunas bajas de haber ganado posiciones en la guerra de Ucrania, ¿no? Pero es que al mismo tiempo están jugando con fuego, porque claro, cuando hablan de atacar centrales nucleares rusas, ¿no? Cuando hablan de lanzar ataques con misiles de medio y largo alcance sobre territorio ruso, con el permiso de la OTAN y Estados Unidos, estamos hablando de que esto no van a lanzar ataques contra Irán o contra Palestina, ¿no? O contra Siria. Van a lanzar ataques de ese tipo contra la primera potencia nuclear del mundo, que es Rusia, ¿no? Entonces, claro, están jugando con fuego, ¿no? Y están situando al mundo al borde de un abismo, ¿no? Con una irresponsabilidad infinita, ¿no? Por parte de la dirigencia estadounidense, de la OTAN y los gobiernos occidentales, ¿no? Que son, digamos, sus acólitos. Precisamente hablando, como bien decía Paco, ¿no? De que el mundo está al borde del abismo. Ayer, por cierto, estaba el jefe de la Organización Internacional de Energía Atómica alertando sobre la situación en curso, hablando de ataques con drones y, bueno, de lo cerca que estamos, como estaba comentando el propio Paco, de un accidente nuclear. Por eso te quiero preguntar, Enrique, tanto, bueno, esto que alertaba el propio Rafael Grossi como el último plan de Zelensky, ¿no? Esta lista que quiere presentar a Estados Unidos para atacar dentro de Rusia. Bueno, desde luego así lo que no va a conseguir es que en Rusia ni el gobierno ni la población quieran pedir un alto el fuego, quieran pedir que se termine la guerra, sino al contrario, reforzarla, acelerarla. Y hay que entender que, precisamente como decían mis compañeros aquí en el programa, Kiev, Ucrania, no es un actor independiente. Es, digamos, el mesero, el que lleva las copas del jefe, y el jefe es Estados Unidos. Y Estados Unidos provocó ese golpe de Estado en Ucrania para tener a su gobierno ahí, para tener a su agente ahí. Y que Ucrania le sirviera precisamente, como mencionó Brzezinski o Kissinger, para que sea ese punto de quiebre entre Europa y Rusia, y que Europa quede para Estados Unidos absolutamente, que no ejerza ninguna clase de política hacia una soberanización, sino hacia una dependencia absoluta de Estados Unidos, tanto militarmente como en lo económico, porque básicamente el núcleo de los recursos naturales y minerales se los tendrá que comprar a Estados Unidos, que es de paso el que le hace el respaldo militar. Vamos, básicamente un comportamiento mafioso de o me pagas o te rompo la tienda, básicamente. Pero en Europa nadie tiene políticamente, ni en los países europeos, quitando Hungría y Eslovaquia, el resto de países son seguidismos. Por ejemplo, Scholz y Keir Starmer se estaban reuniendo hoy para firmar un acuerdo de colaboración incluso militar, no solo económica, sino militar entre ambos países para seguir apoyando la guerra en Ucrania. Es decir, Reino Unido y Alemania, con las cosas que tienen en el interior en cuanto a cuchillos que se clavan en la gente, porque no lo pueden decir de otra manera, en cuanto a disturbios, a división social, también problemas económicos, pues no, hay que seguir apoyando la guerra en Ucrania porque sí, porque es lo mejor, porque así vamos a ir todos muy bien. ¿Cómo? No se sabe, debe ser cosa de magia, pero en esas están, que siga la guerra. También, por cierto, yo siempre aprovecho para recordar que personaje se benefició de
comprar muchas vacunas y luego no usarlas, y comprar también muchas cosas de armas en Alemania, que es precisamente von der Leyen, la que ahora está haciendo como de presidenta de la Unión Europea. Lo digo entre comillas, claro, porque es la Comisión Europea, que tiene esa función ejecutiva y que se hacen como la presidencia. Y es la misma que dice ahora, bueno, que lleva diciendo todo este año, que los países europeos deben comprar europeo, comprar armamento europeo. Eso significa básicamente comprarle a ellos, comprarle a Alemania. Ya estafó a su país cuando era ministra de Defensa, estafó a todos los europeos con las vacunas en su momento, y ahora quiere estafar también a todos los europeos con compras a su complejo militar industrial. Es, en definitiva, esa la clave de la guerra. Por otro lado, por cierto, también Estados Unidos sigue aumentando su presencia militar aeronaval en el Golfo Pérsico, pensando que el día menos pensado va a estallar un lío muy grande con Hezbollah e Israel, que eso va a entrañar milicias chiíes en Irak, escalada en Siria, y que al fin y al cabo tendrán que hacer, entre comillas, ataques selectivos, muy selectivos. Si muere gente, pues eran daños colaterales, así de selectivos. O bueno, son estadísticas, o bueno, somos lo más cuidadosos que podemos. Claro, si es otra gente, entonces dirán que todo estaban bombardeando escuelas y hospitales, matando niños y demás. En fin, más allá de esto, para volver y cerrar con el caso de Rusia y Ucrania actualmente, Estados Unidos juega en esto como el promotor, el que se beneficia del asunto. Bueno, Estados Unidos, los estadounidenses no precisamente, sino el gobierno estadounidense, que ya más que un gobierno de un país, lo que parece es una corporación tanto financiera como militar que se dedica a mover sus activos, y que esto de la guerra en Ucrania no es más que otra de sus inversiones milmillonarias, tanto en un aspecto geopolítico como geoeconómico, para sacar los recursos, porque precisamente como decía Paco ahora mismo, lo del quién se beneficia de esto y quién se beneficia también de la compra de terrenos agrícolas y minas en Ucrania. Sorpresa, sorpresa, en el molinón es Estados Unidos, sus corporaciones las que se llevan la tajada gorda. Y entonces, ¿cómo no les va a interesar esta guerra? Se han llevado un país inmenso, o eso creen que se lo han llevado, lleno de recursos minerales, lleno de recursos agrícolas, y de paso le están intentando dar patadas en la rodilla a Rusia para ver si provocan una guerra mayor, y Estados Unidos se mete mucho más en Europa. En fin. Bueno, pues pendientes de la situación de Estados Unidos, de la OTAN, sobre todo de la situación en Ucrania. Eduardo, quiero conocer también tu opinión sobre este plan de Zelensky, ¿no? En este caso no es un plan de negociación, más bien es un plan de ataque, y además, bueno, pues parece que tiene que pedir permiso a Estados Unidos. Sí, me parece que está silenciado, Eduardo. A ver, te recuperamos. ¿Sí? Ahí estamos, perfecto. Perfecto, muy bien. Efectivamente, el plan de Zelensky probablemente se haya pergeñado pues con la asistencia de los asesores que llevan ahí desde muchos años, ¿no? No es que hayan llegado recientemente con la guerra, sino desde muchos años anteriores han reformado y actualizado el ejército ucraniano, y ese plan es el que se va a poner encima. Desde luego, pues suena un poquito más a carta a los Reyes Magos que a plan estratégico militar, porque doblarle el pulso a Rusia en estos momentos es complicado. Yo recuerdo a un eurodiputado que señalaba una frase, a mí me pareció brillante: la guerra, el conflicto, la guerra, como lo quieran llamar, cada uno tiene su propia percepción de esta situación y de este hecho. Esta es una guerra que Ucrania no puede ganar y que Rusia no puede perder. Esto sigue siendo así. Lo dijeron hace unos años y sigue siendo así. Ucrania no puede ganar a Rusia, se ponga como se ponga, y Rusia no puede perder, no se lo puede permitir. Antes señalaba Paco, es que es la primera potencia nuclear del mundo, es decir, que llegado el momento aprieta el botón, o sea que no vamos a enfadarnos, ¿no? Yo creo que Rusia sigue, y lo señalábamos no hace mucho, ¿no?, en un momento en el que está a punto de decidir si recupera algo que considera históricamente suyo, parte de una cultura, de una civilización común,
o lo devasta, lo destruye. Es decir, ¿voy a respetar las infraestructuras o voy a estar como Israel en Gaza, rompiendo todo lo que se levante más de 1 metro del suelo? El gran ataque de ayer pues fue contra las instalaciones eléctricas. Es decir, es una llamada de atención de, oye, que cuando quiera te apago la luz, que dejó a Kiev a oscuras. Es decir, ¿qué será lo próximo? ¿Te cierro el grifo? Quiero decir, no están forzando miles y miles de muertos. Lo queramos o no, este conflicto, la mayor parte de las víctimas mortales, a diferencia de los últimos conflictos que hemos vivido, son bajas militares, no son bajas civiles. No está habiendo comparativamente tantas bajas civiles. Cuando Rusia estuvo en la Segunda Guerra Mundial tuvo más de 20 millones de bajas y ganó. Y de ellos la mayor parte eran civiles, o sea, tenía una capacidad de encajar brutal, una capacidad tremenda. Yo no sé hasta qué punto Ucrania encajaría un ataque sobre su población civil. Y no creo que Putin, por su trayectoria, tenga menos reparos que Netanyahu para obrar de esta manera. Es decir, yo siempre he creído que Israel iba por delante en la mentalidad militar frente a otros países. Es decir, por ejemplo, todas sus fuerzas armadas están entrenadas no solamente para enfrentamiento del conflicto militar convencional, sino, si llegado el caso, obrar de manera contraterrorista con cualquier tipo de técnica, ¿no? Con cualquier tipo de habilidad. A un piloto israelí no le tiembla el pulso si tiene que bombardear una zona de una base de misiles o un hospital. Los dos los considera objetivos militares. Yo creo que si se aprieta mucho al oso ruso, probablemente ese oso ruso vaya a considerar que tiene que lanzar zarpazos en todas direcciones. Y eso, pues la verdad es que no nos puede llevar a nada bueno. Yo creo que cualquier dirigente político tiene una obligación cuando se enfrenta a una guerra, y es considerar seriamente si tiene opciones de ganar y si el sacrificio que va a encajar justifica los resultados que va a obtener. Yo creo que los resultados que va a sacar de esta Ucrania van a ser básicamente nulos, pero ya se está quedando por medio mucha gente. Es una frivolidad. Yo siempre he pensado, por ejemplo, en el conflicto de Israel en Gaza, hasta que las intifadas, ¿no? Es decir, hasta qué punto está legitimado que tú lances a tus chicos a tirar piedras a un tanque si sabes que de eso solo se puede desprender bajas, ¿no? Bajas inocentes prácticamente, ¿no? Yo creo que este es el momento en el que Rusia, y en función de la presión de ese plan que está planteando Ucrania, se va a cuestionar si, oye, volvamos al redil a Ucrania o destrocemos el redil y todo lo que hay dentro. Decisión que tome Rusia del plan de paz de Zelensky, también de lo que digan en este caso tanto Estados Unidos como la OTAN, ¿no? Que van a tener desde luego mucho que ver y mucho que decir en este sentido. Muchísimas gracias un día más a los tres por estar por aquí. Muchas gracias, Paco, Enrique, Eduardo. Un placer volveros a tenerlos en este espacio. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Buen día, hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima. Nosotros seguimos pendientes, como ven, de toda la actualidad geopolítica, nacional e internacional, pendientes también en los próximos minutos del cierre en Europa, de cómo va la sesión en Wall Street, el foco puesto hoy, como saben, en Nvidia. Vamos a hacer una pausa, unos minutillos, y enseguida seguimos con la mejor información en su casa, en Negocios Televisión.